y después volvemos. Bueno, ¿de qué hablamos, Vanessa? De si demonizamos la carne molida o no y por qué. A ver, yo te digo algo como padre que habitualmente me preocupa y mucho. El famoso síndrome urémico hemolítico, ¿no? Sí. Entonces cuando hago algo con la carne molida y cocino, trato de que esté muy cocida. Pero veo que, por ejemplo, ahora la cultura de los chicos, esto de las hamburguesas que se ha puesto de moda, las hamburguesas gourmet, la mayoría las sacan, no te iba a decir crudas, pero rojas en el centro. Eso no es peligroso, eso. Totalmente. Ajá. De hecho, lo que me inspiró a traer este tema hoy, porque iba a traer otro, el que fue pendiente de la semana pasada, sí, fue que vi una nota en donde están creciendo. Hablaban de que sí, que nuevamente reincide esto del síndrome urémico hemolítico, que había disminuido. Hace unos años había bajado un montón y ahora estamos con casos nuevamente. Entonces hay que ver qué prevención, por lo menos desde lo nutricional, podemos tener y cómo ir disminuyendo nuevamente. ¿Y cuáles son, Vanessa, las prevenciones que hay que tomar? Y en cuanto a la alimentación, evitar la contaminación cruzada. Por ahí primero explicar lo que es el síndrome urémico hemolítico. Sí. Es una enfermedad que es grave porque afecta el sistema renal, los glóbulos rojos y plaquetas. ¿Qué es lo que afecta particularmente o por lo general se da por una bacteria que se la conoce como Escherichia coli, que es muy conocida y muy relacionada con los alimentos porque se encuentra ahí, y por eso es que lo nutricional tiene mucho que ver en la parte preventiva. Por un lado, lo que es la contaminación cruzada. Vieron que muchas veces compramos carne molida o carnes en general, lácteos, verduras, hortalizas, y por ahí mezclamos, sí, o guardamos en la heladera todo junto. Entonces, o cuando cocinamos, inclusive cuando usamos la misma tabla, picamos la carne y después en esa misma tabla picamos las verduras. Es muy usual eso. Y sobre todo si son tablas de madera, que tiene filtros donde se quedan las bacterias ahí, por eso se recomienda usar tablas de plástico. Y bueno, por un lado, tratar de evitar esta contaminación cruzada es una manera de prevenir. A ver, pausa acá para que seamos lo más gráfico posible con las precauciones. Si vas a picar verduras en una tabla y antes apoyaste una carne o algo ahí, ¿qué precauciones tenés que tomar y fundamentalmente de qué forma? O si no tenés otra tabla, lavarla muy bien y también lavarte las manos. Cada vez que manipulás, pasás de un alimento a otro, tengo que lavarme las manos. Pasa mucho en los locales de comida que muchos utilizan guantes. Igual hay que lavarse las manos o deberían de cambiarse. O cambiarte los guantes cada vez que manipulas algo. Cada uno manipule diferentes alimentos y no que se crucen. Pero si tenemos una tabla en la casa, lo que hay que hacer es limpiarla muy bien. Sí. O si no, primero, cualquiera de las dos puedes tener Escherichia coli. O sea, si vos primero cortás carne y después verduras o al revés, es lo mismo. A ver, entonces, o sea, ¿las verduras también pueden tener la bacteria? Sí, totalmente. Por eso hay que lavar bien las verduras. Muchos agregan vinagre, por ejemplo, o para poder eliminar esto. Inclusive algunos cuando enjuagan las lechugas o rúcula, le agregan una gotita de lavandina, como a modo de prevención. Sí. Entonces, ¿la bacteria se muere, digamos, en la cocción o no? Sí, disminuye la cantidad. Es imposible que se eliminen todas las bacterias, inclusive en la cocción. Pero el riesgo se va cuando uno cocina la carne totalmente. En el caso de la carne molida, lo que tengo, la manera de prevenir es con la cocción y que sea uniforme. Yo tengo que cortar, en el caso de una hamburguesa, a la mitad y ver que sea uniforme el color y que el juguito que tenga sea transparente, ¿no? Que no tenga ese color rosado o el color rojo que es de sangre. O sea que la sangre de la carne molida es muy peligrosa. Claro, aparte te muestra que la cocción no llegó al punto que debería llegar para garantizar que esto no Ahora, suceda. esto que yo te comentaba respecto de que los jóvenes que hoy han puesto de moda las hamburguesas gourmet comen la mayoría de las hamburguesas no en un punto de cocción recomendable. Y también puede pasar que las verduras estén contaminadas, que no estén bien lavadas, o que se haya dado contaminación cruzada. Por eso es importante que cada vez que voy a consumir un lugar, trate de conocer o que tenga garantía ese lugar y después cuando corto la hamburguesa mirar lo que estoy comiendo. Y cuando veo que la carne está rosada, lo ideal es que pida que se cocine un poco más. Contame un poquito respecto de la cuestión nutricional. Con los números de la economía y el costo del kilo de carne, me imagino que inmensamente mayor es la proporción de la carne molida común que la molida especial, o sea, con más carga de grasa, ¿no? Sí, inclusive ahora hay tres
tipos de molida. Una común, una intermedia y una super. Ajá. Antes, no sé si se acuerdan que había común Claro, y super. común Sí. y super. ¿Ustedes compran carne molida? Sí. He comprado, sí. Bien. Bueno, ahora hay 3 opciones, que tiene que ver también con esta cuestión económica de cómo, porque la común ya tiene mucha cantidad de grasa y es visible cuando uno lo compra. La intermedia ya tiene un poco menos y la super, bueno, es más carne que grasa. Sería Claro. de la camiseta de River pasar a la camiseta de Independiente. Claro. Ujú. Roja y blanca y después la roja. Claro, yo creo que las diferencias fundamentalmente va a tener que buscarlas en las cuestiones de precio, ¿no? Es lo que determina una conducta comercial frente a la carne. Y yo veo que mucha gente por cuestiones de precio elige, claro, mayoritariamente la común. Sí, de hecho estuve leyendo varias notas que hay sobre esto y algunos atribuían a una cuestión económica y a que hay un mayor consumo de carne molida Ujú. que antes y otros al consumo de comidas compradas fuera de casa. Contame un poquito, y cuando la carne molida es utilizada en salsas, Ujú. ¿cuáles son las precauciones también para el tema de no caer en la posibilidad de contagiarte el síndrome? Es más difícil en salsas A ver. porque hay mayor tiempo de hervor. Ujú. Cuando vos haces una salsa, lo mezclas con verduras y generalmente hierven un buen rato y la cocción está dada. Claro, aparte no está compactada la carne. Claro. Ujú. Entonces eso es mayor riesgo. Hay mayor riesgo cuando es, por ejemplo, un medallón de carne que Claro. esté mal cocido. Ujú. Ahí sí. Acá un oyente dice, hay algunos que lavan el pollo con lavandina, las carnicerías, para volverlo a vender. Muchos lo hacen. Dice, ¿eso hace mal o no? Y después, bueno, me da una serie de datos muy particulares de dónde lo hacen. Lavan con lavandina y agua y después lo congelan de nuevo. Suele ser por el olor de Porque del está pollo pasadísimo cuando el pollo, está pasado, entonces. Sí. Y sí, bueno. Cosas Claro, que pasan. es un riesgo muy grande también. Totalmente. Ujú. Totalmente. Y contame, cuando te toca conversar con los pacientes y observar la actitud de consumo, ¿con qué te encontrás? ¿Con gente que le presta atención a eso de la cocción o que pasa de largo la cuestión de la cocción? Digo porque están aumentando mucho los casos de síndrome, y esto a partir de varias notas de que la semana anterior pude compartir con algún colega que me envió, haciendo prensa para un ámbito de salud, y yo decía, ¿cuánto juega eso de la moda de las hamburguesas gourmet en todo esto, ¿no? Totalmente. Y eso tendríamos que ver los casos de dónde vienen, si es por consumir comidas compradas Sí. o comidas elaboradas en casa. En mi Pero el dato que me experiencia- llamó la atención, Vanessa, es que la mayor cantidad de casos ahora se da entre adolescentes y no entre niños, que muchas veces los niños estaban muy presentes en las estadísticas. Lo que pasa es que el síndrome afecta muchísimo a los niños. Ajá. Es muy grave en el caso de que un niño, En la niñez. claro, en cambio el adulto lo lleva mejor. Ujú. Pero sí, habría que ver, si es en el caso de adolescentes, por lo general suelen consumir mucho más comidas compradas, Sí. y puede tener que ver con eso y hay que ver dónde también. Ujú. Pero por lo general, en mi experiencia, los pacientes cuando vos les contás esto, cuando vos los informás sobre el tiempo de cocción, cuáles son los riesgos, lo toman y es algo que lo realizan, lo llevan a cabo. Vos sabés que en Estados Unidos es un problema enorme este tema, porque culturalmente ellos comen la carne casi cruda y las hamburguesas también. Así que es un problema tremendo que tiene un impacto en las cifras de salud muy grande. También, y también hay que ver las normas y cómo rigen en los locales de venta, en lo que Ujú. es carnicerías, y bueno, qué control tiene de dónde viene la carne y después también cómo llega al plato. Hablaste O sea, es recién- toda una cadena. Hablaste recién de la necesidad de una cocción uniforme. Ahora, además de eso, ¿hay algún otro producto dentro de los, más allá de la lavandina, también digo, de los condimentos que uno le puede poner precisamente para que pueda anular el efecto de la bacteria? No, los condimentos están únicamente para darle sabor y para el Digo, gusto. como condimento, yo qué sé, algún vinagre o algo más, o limón. Sí, se le puede agregar porque eso acidifica y disminuye la cantidad, sobre todo en ensaladas. Ujú. En ensaladas se agrega mucho para poder prevenir en el caso de que, porque a veces uno duda si enjuagué bien o no, Ajá. muchos dicen no veo bien, así que lo pongo acá con lavandina un ratito y después lo vuelvo a enjuagar. La rúcula es difícil de lavar, son hojas chiquitas, entonces sí, es como una estrategia para poder disminuir el riesgo, eso sí. Y con la carne molida de pollo, que ahora se está consumiendo más, Sí. ¿qué precauciones tomar? ¿Las mismas? Con todas las carnes tiene que ser la misma precaución. Ajá. Totalmente, sí. Lo que sí, la carne de pollo, en realidad casi todos comparten la misma temperatura. Ujú. Vieron que hay termómetros de cocina.
Sí. Y entonces cada carne más o menos tiene diferentes temperaturas a las cuales se garantiza esto de los riesgos, que disminuyen los riesgos y la calidad del producto. ¿Y cuál es la temperatura que la carne Entre vacuna? 65 y 75 varían todas, pero yo siempre recomiendo 75 grados. Ahí seguro que ahí es un corte, por ejemplo, bastante seco. Y vieron que uno se va a un restaurante y te pregunta a qué punto querés la carne, y bueno, y ahí vas viendo. Pero de Suela de 65... Bien. Lo más sano, digamos. Claro, es lo Sería. más sano, pero hay muchos que les gusta jugoso. Sí. Y bueno, pero ese jugoso igual debería de ser como mínimo 65 grados, de ahí para arriba. ¿En Menos cualquier de eso corte de carne o en algunas no. carnes? En cualquier corte de carne. Muy bien. La licenciada Vanessa Echeverría siempre nos esclarece cuestiones de nutrición. Tiene una cuenta en Instagram, ¿eh? Ahí vamos. @Vanessa Echevarría Nutrición. Así la encuentra. Pues tiene una cuenta personal, pero no está apta para todos los, sino solamente si la quieren seguir, @Vanessa Echevarría, así, Nutrición. Bueno, un beso grande, Vanessa, y te esperamos la semana que viene. Así es. Nos vemos la semana que viene. Nos vamos a exteriores con Roberto Ojeda. Roberto, adelante.